Hola a todos. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Se trata de la diferencia entre dos conceptos, vía aérea difícil y vía aérea crítica. Aunque ambos tienen conceptos diferentes, tienen una misma visión y de eso hablaremos hoy. Comenzamos. El concepto de vía aérea difícil nos da la American Society of Anesthesiologists, de sus siglas en inglés ASA, y nos dice, situación clínica en la cual un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultad para la ventilación de la vía aérea superior con una mascarilla facial, dificultad para la intubación traqueal o ambas. Para que vean este concepto, en ningún momento se habla de tiempos. Todavía en algunos lugares o algunos expertos de la vía aérea dicen que después de 3 intentos ya es vía aérea difícil. Y si se fijan en el concepto de la ASA, no habla de intentos ni de tiempos, simplemente que alguien que se considera un experto o ya tenga mucha experiencia en vía aérea difícil y está batallando, ya se considera una vía aérea difícil. La Asociación Americana de Anestesiólogos, el simple hecho de no poder intubar no quiere decir que sea una vía aérea difícil. Es por ello que lo dividió en dimensiones clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier etapa de la ventilación, ya sea con mascarilla facial o con circuito anestésico, si hay dificultad ya se considera una vía aérea difícil. Obviamente, durante la laringoscopía o al momento de introducir el tubo se está batallando, también es vía aérea difícil. Si intentamos colocar un dispositivo supraglótico como una mascarilla laringea o un tubo laringio y estamos batallando, también se considera una vía aérea difícil. Y por último, si durante todas estas maniobras no podemos intubar al paciente y se decide hacer una vía aérea quirúrgica en el cuello para poderlo ventilar y se batalla, también se considera una vía aérea difícil. Entonces no es un concepto tan sencillo con el simple hecho de decir que no se pudo intubar, es considerado una vía difícil. Si batallamos también en otros dispositivos y en otras técnicas, hay que documentarlo como vía aérea difícil. Vamos a hablar de cada una de estas dimensiones rápidamente para explicar un poquito más de qué se trata. Ventilación con bolsa, válvula, mascarilla es considerado una técnica también. Comúnmente lo conocemos como Ambu, que es obviamente fue la marca inicial con la que se salió al mercado, por eso se quedó con ese nombre. Pero por lo general se conoce como bolsa, válvula, mascarilla, porque son las tres piezas principales que tiene que tener. También otras partes importantes de este circuito, de este sistema, es una bolsa reservorio y un conector hacia el oxígeno. A veces he visto que están ventilando al paciente y ni siquiera está conectado al oxígeno. Entonces los pacientes están hipóxicos, tienen disminución de la saturación y no les está dando una adecuada fracción inspirada de oxígeno. Si se conecta al oxígeno, nos va a dar el 100% de oxígeno inspirado al paciente. Pero si no está conectado y simplemente le estamos dando aire ambiente, eso baja hasta un 21% solamente. Con esta imagen reitero lo que les estaba comentando. El paciente se puede ventilar, pero no le están dando el oxígeno al 100%. También es importante una adecuada colocación de la mano para poder tener un sello importante. Si hay fugas que se van a escuchar al momento de ventilar al paciente, quiere decir que el sello es inadecuado y el oxígeno o la cantidad de oxígeno inspirado también va a disminuir y no va a ser el 100%.
existen técnicas para mejorar el sello y para dar una mejor ventilación. Como en esta imagen, que se utilizan dos operadores, uno que con la mano trata de crear un buen sello para permitir que le llegue todo el oxígeno que se inspira o que se ventila con el ambú, y otro es el que se encarga de insuflar y mantener presionada la bolsa. Ahora bien, la laringoscopía directa es la técnica para introducir el tubo endotraqueal dentro de la cavidad ventilatoria. Es el fin, obviamente, de la reanimación y la oxigenación. Esta es la más utilizada, obviamente, y consiste en visualizar directamente las estructuras de la glotis y principalmente las cuerdas vocales. Se necesita mucha práctica. Muchas personas piensan que 2 o 3 intubaciones exitosas quiere decir que ya saben, pero hay estudios y hay guías que dicen que se necesita intubar satisfactoriamente para considerarse un experto más de 80 intentos satisfactorios, o sea que lograron introducir adecuadamente el tubo. Es una adecuada visualización, y con eso se creó una escala de la cual nos dice qué estructuras o qué tanto visualizamos al momento de hacer la laringoscopía. Son 4 grados, y el primer grado es cuando vemos todas las estructuras de la glotis y las cuerdas vocales. En el segundo grado la visualización disminuye y solamente se ve la mitad de las cuerdas vocales y las estructuras inferiores de la glotis. En el grado 3 no se ve absolutamente ni las cuerdas vocales ni la glotis, pero sí se ve la epiglotis, que es una membrana que cubre la epiglotis y la protege cuando estamos comiendo o deglutiendo. Y el grado 4 ni siquiera se ve la epiglotis, no se ve ninguna estructura más allá de la base de la lengua. Tecnológico se han descrito nuevos equipos que han permitido una adecuada visualización de las cuerdas vocales. Los equipos de video o videolaringos hacen que la laringoscopía sea indirecta, o sea, no necesitas ver directamente las cuerdas vocales ni las estructuras de la glotis. La visualización mejora, los tiempos de aprendizaje se acortan y hay menos complicaciones, principalmente intubaciones fallidas. Pero aún así se necesita práctica, se necesita crear una destreza para poder manipular adecuadamente estos equipos. Y mucha gente, a pesar de que tienen una visualización del 100%, tienden a fallar al momento de introducir el tubo, porque les comento, no es tan fácil como se ve, pero sí con la buena práctica, con una buena guía, sí se puede optimizar y se puede lograr. Inclusive en aquellos personal médico que no se considera experto, que no son anestesiólogos, se puede mejorar aún más la intubación con estos equipos. Dispositivos supraglóticos o mascarillas laringeas son equipos importantes en el armamento del manejo de la vía aérea. Cada vez están saliendo nuevos equipos mejorados que facilitan la introducción. Ya no hay que manipular tanto la lengua ni la garganta para poder introducirlos. Y se considera uno de los equipos de fácil acceso, fácil abordaje de la vía aérea en aquellos casos en donde el operador o la persona que lo vaya a colocar no es un experto. Una de las dimensiones más importantes es el abordaje quirúrgico, principalmente la cricotiroidectomía quirúrgica, que es un procedimiento invasivo que no muchos ni anestesiólogos saben hacer, pero se considera para muchas asociaciones, para muchas guías, que aquella persona que se dedique a manejar la vía aérea difícil debería de saber colocar
Más adelante en los talleres que se presentarán les vamos a enseñar una técnica fácil. No es para todos, obviamente el que debería de abordar esto es el médico, pero en dado caso que se necesite, en dado caso de ausencia o de que se necesite abordar rápidamente porque el paciente se está deteriorando, lo puede hacer personal que no sea médico. Pero les comento, las guías dicen que es importante que todo aquel que maneje una vía aérea difícil sepa colocar principalmente en esta técnica, hacer una punción de la membrana tiroidea y poder colocar un tubo por ahí para poder ventilar mientras se resuelve la situación del paciente. Un concepto importante es la conocida o la llamada vía aérea fallida, que consiste en una falla para la colocación de un tubo endotraqueal después de 2 a 3 intentos por un operador experto. Si se fijan, aquí sí se menciona el número de intentos, pero esto principalmente ya en el contexto de que es difícil y el operador, la persona que se considera experto, haya fallado. También se basa en una intubación asociada a la incapacidad para mantener la saturación parcial de oxígeno por arriba del 90% con la bolsa válvula mascarilla. O sea, una ventilación con mascarilla difícil y el paciente empieza a desaturar. Para esto ya se considera, juntando las dos partes, una intubación fallida y una ventilación fallida. Y esto ya es algo muy urgente en donde el paciente está peligrando su vida y hay que hacer una vía aérea quirúrgica. ¿Qué es la vía aérea crítica? Es un escenario de hipoxemia que amenaza la vida y que conlleva a hipoxia tisular debido a una inadecuada o deficiente ventilación. Este concepto, si vemos, abarca lo que se considera los equipos de respuesta inmediata. Amenaza la vida. El paciente no está grave, no está muerto, no está en paro cardíaco, pero todos estos parámetros conllevan a que se deteriore. Entonces, es importante que tengamos claro otros términos, los 3 términos importantes de esto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es hipoxemia? ¿Qué es hipoxia tisular? ¿Y qué es una inadecuada o deficiente ventilación? A continuación, vamos a hablar de cada una de ellas. La hipoxemia se considera una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, lo que equivale a una saturación de oxígeno menor al 90.7%. Actualmente, según las nuevas guías, principalmente las que provienen de Europa, en específico de Inglaterra, nos habla de que la hipoxemia ya se considera desde un nivel de 93%. Ya es inferior al 93% en un paciente sano que no tiene problemas pulmonares, ya se considera como una hipoxemia. En esta imagen podemos ver una desaturación hasta de un 85% de nivel de oxigenación y esto es muy bajo considerado con las guías. La hipoxia tisular es la disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y células. Muchas personas no comprenden la situación, pero es fácil de explicar. Sabemos que hay una curva de disociación de la hemoglobina, así se llama esa curva, y esa curva va a manejar principalmente las presiones de oxígeno en la sangre. Si la presión es muy baja, estamos hablando de menos de 60%, los glóbulos rojos tienden a retener más el oxígeno y llevarlo principalmente a los tejidos más perfundidos, a los tejidos de mayor necesidad o consumo de oxígeno. Y en los tejidos periféricos, principalmente los dedos de la mano, se observa una coloración azul.
Entonces, esto es disminución, es relativo o este, se considera ya una disminución de la oxigenación a ese nivel de tejidos y por ende la coloración azulada. Por último, una inadecuada o deficiente ventilación es la alteración del proceso que hace fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Entonces, desde que el aire entra al cuerpo hasta que llegue a los alvéolos, todo eso es la ventilación. La oxigenación, obviamente, es la etapa en donde pasa a las células y se transporta a los tejidos. Pero cualquier etapa que se ve alterada puede conllevar a lo que vimos antes, una hipoxemia y una hipoxia tisular. Entonces son conceptos básicos que debemos de entender y que debemos de saber. Entonces, a pesar de lo complejo que es manejar la ventilación, la vía aérea y la introducción del tubo endotraqueal, si entendemos los conceptos básicos, podemos entender qué es lo que está pasando. Obviamente son cosas que realizamos los médicos, pero el personal de enfermería tiene que estar al tanto de cada paso, cada momento de esto para poder tener un resultado adecuado y un trabajo en equipo satisfactorio. Es importante también que entendamos el funcionamiento de todos los equipos, ver que todos los equipos estén funcionando, que estén bien, que el globo se infle, que el tubo endotraqueal esté limpio. Son factores que es importante que el personal, tanto médico y no médico, esté al tanto. Muchas gracias por escuchar el video y espero que todo hayan aprendido mucho. Todo esto de la vía aérea difícil puede sonar complejo, pero son conceptos sencillos. Repásenlo, estudienlo y se les va a hacer cada día más fácil entenderlo. Muchas gracias.